¿Cómo están? Sin Pauta está en un nuevo episodio y hoy vamos a tener a un invitado con una trayectoria impresionante. Facundo Nejamquis es politólogo por la Universidad de Buenos Aires. Viene de tener también una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés y una vasta experiencia en el plano nacional e internacional. En este momento es director de la consultora Opina Argentina, que vienen desarrollando estudios sobre opinión pública interesantísimos para comprender el estado de la sociedad argentina y cómo se relaciona con la política argentina. También es docente universitario de la Universidad de Buenos Aires principalmente y fue investigador en el CONICET. Nos interesa mucho poder conversar con él. Es también vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Un placer, Facundo, tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Hola Lucas, ¿cómo te va? No, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Quiero que empecemos contándome un poco cómo la ves, cómo ves lo que viene pasando en el último año, por decirlo así, estas transformaciones que viene sufriendo o que vienen afectando a la sociedad y a la política argentina. A ver, veo una sociedad que está en un proceso de cambio y de transformación muy complejo, pero no veo, a diferencia quizás de quienes están fanatizados por una u otra mirada, un juego ya definido, ¿no? Veo una situación todavía muy, muy abierta y que todavía no veo que las cartas estén echadas. Por supuesto, hoy el escenario político está ocupado por el presidente centralmente. La figura de Milei se ha convertido sin duda en el centro de gravedad del sistema político argentino. Todos se posicionan a favor o en contra de él. Y esto es el factor hoy ordenador de la política argentina. Pero no sé si esto vino para quedar, si va a ser 10 años así, a lo Menem, a lo Kirchner. Y entonces Milei abrió un nuevo ciclo de hegemonía política. O si es una transición entre un régimen que duró 20 años, que nació después de la crisis del año 2001, 2002, 2003, y en realidad vamos hacia otra cosa y hacia otro orden. Porque digo, todavía Milei no fue lo suficientemente exitoso como para decir, bueno, inauguró un nuevo ciclo de hegemonía política donde no solo es el ordenador de la política, como lo es hasta ahora, sino que además hace o genera una transformación estructural en las relaciones entre economía, política, sociedad, cultura, ¿no? Es decir, inaugura un nuevo ciclo. Creo que eso todavía está por definirse, está en discusión, está abierto al debate. Entonces, veo eso, veo un juego que está abierto, donde en principio cualquiera se acerca y dice, che, el oficialismo, bueno, vos ves un proyecto que aparece muy sólido en términos discursivos, narrativos, en redes sociales, muy articulado, con mucha fuerza, con mucha potencia en los medios de comunicación, y ves la oposición y decís, che, no tiene liderazgo, no tiene proyecto político, lo que tiene algo de peso está como afincado en el pasado, nostálgico, y vos decís, che, esto se lo llevan puesto. Pero esto recién empieza, ¿no? Todavía falta mucho agua que corra bajo el puente, me parece. Hace un tiempo en un evento de perfil de educación de la UBA dijiste algo que a mí me pareció súper llamativo, muy interesante, que es como cuando la sociedad argentina te pica el boleto, la oposición se arma en 5 minutos. Yo creo que eso es así, a ver, por eso te digo, hoy vos ves una oposición que está totalmente fragmentada, desarticulada, y que probablemente, si la situación se mantiene así, ceteris paribus, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, las variables constantes, suponete que no cambie mucho
lo que estamos viviendo hoy no empeore, pero tampoco mejore tanto. Veamos una oposición con distintas representaciones en los distintos distritos, sin una imagen nacional clara, sin un liderazgo claro. Y es posible que veamos que al gobierno le vaya bien en las elecciones del año que viene. Ahora, también es cierto que si la sociedad siente de acá al 2027 que la agenda de cambios y de transformaciones que el presidente prometió no es lo suficientemente profunda, no es lo suficientemente exitosa, no le cambia la vida, no le mejora sus condiciones materiales de existencia, ya sea por accionar del Estado o por accionar del mercado, no importa. Bueno, mi sensación es que la sociedad te arma una oposición, ¿no? Porque, bueno, viste que nosotros los politólogos tenemos esa máxima que las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos, ¿no? Entonces, un oficialismo puede ganar, pero también si hace las cosas mal puede perder y después cuando pierde, pierde contra cualquiera. La sociedad busca sus reemplazos, ¿no? Busca sus líderes alternativos y después no importa si esos líderes no están preparados, no están formados, no tienen la fuerza política suficiente. Lo primero que quiere es sacarse de encima aquello que se quiere sacar de encima. Lo ha hecho muchas veces y yo creo que no tendrían ningún empacho en hacerlo con Milei. Si sienten que Milei no satisface las promesas que se negó. Es cierto que no sé si es tan exigente con Milei como podría haber sido en otras instancias de la vida política argentina. Me da la sensación que Milei con poco puede tener un muy buen panorama electoral el año que viene. Pero bueno, eso hay que esperar que llegue el proceso electoral para verlo en vivo, ¿no? También sobre este tema de la libertad avanza frente a las elecciones de 2025, planteaste que sí le puede ir muy bien, pero eso no significa que no siga siendo minoría. Es que si vos hacés las cuentas, nosotros hemos hecho las cuentas de diversas maneras, aún haciendo una elección de puta madre, supongamos que el gobierno saca entre 40 y 45 puntos en una elección legislativa, es un montón. Los gobiernos en general en elecciones legislativas, en muy buenas elecciones, sacan 41, 42, 43 puntos. Supongamos que saca 45, así todo no le alcanza para construir una mayoría propia en ninguna de las cámaras al gobierno. Entonces, es un gobierno que está obligado necesariamente hasta el final de su mandato, por lo menos, a tener que negociar con otros espacios políticos para construir mayoría, para sancionar leyes. Hasta ahora le fue bien. Pensá que es un gobierno... A ver, al gobierno le fue bien con tres cosas hasta ahora. Pensá que es un gobierno el más débil en términos legislativos de la historia. Yo no sé, soy comparable por ahí con Irigoyen, en algún momento tenía una situación muy minoritaria, pero digo, es un gobierno que tiene un puñadito de senadores y un puñadito de diputados. Y sin embargo logró la sanción de la ley Bases, que es una ley de cambios muy profundos y muy estructurales. Y está bien, no era la sanción de 700 leyes que quería hacer, 700 artículos, pero sacó una ley de 300, con un RIGI incluido. Y todavía logró mantener en pie un DNU que también generó cambios muy profundos y fue muy controversial, que es el DNU 70, que también es cierto que tiene media rechazo de una cámara, pero mientras no lo rechacen las dos cámaras, queda ahí. Queda ahí. Entonces, vos decís, che, gobierno. Y los otros dos elementos que creo que también le han sido favorables al gobierno es un ordenamiento de la calle, que quizás no existía esa expectativa de que lo pudiera hacer tan fácilmente, con un costo represivo bastante bajo. Es decir, hoy la verdad no ves cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que lo que no pudo resolver Macri en sus 4 años de gestión, Milei lo resolvió en 6 meses. Y la verdad que uno no ve conflictividad en las calles, ves un proceso de ajuste muy fuerte, sin embargo no tiene una expresión de un conflicto social del tamaño que uno esperaría. Y el otro punto que me parece que el gobierno ha logrado bastante bien es el reseteo de las expectativas, ¿no? La idea de que
es un gobierno que, a pesar de que las cosas no están bien, va en el camino correcto. Hay una parte importante de la población que vos le preguntás en las encuestas, che, ¿cómo la estás pasando? Y te dice como el culo. Pero ¿cómo crees que vas a estar? Creo que voy a estar bien. Creo que el gobierno va en el camino correcto. Esos tres elementos me parece son los tres principales activos. Decir, che, ¿cómo le fue a mi hijo en el primer semestre en la facultad o en el colegio? Bueno, esos son, del primer semestre del gobierno te diría que son los tres grandes activos de Milei, ¿no? Mencionaste un tema que es el ordenamiento de la calle y ¿crees que este ordenamiento que se produjo en la calle está más vinculado a las campañas que se vienen desarrollando de desprestigio de las organizaciones y movimientos sociales antes que a la represión? ¿O a qué le atribuís este éxito en el ordenamiento de la calle? ¿Por qué no se produce la conflictividad, por lo menos en el plano nacional? Probablemente haya una combinación de un desgaste. A ver, me parece que tres elementos hay, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con cortes de calles. Vamos primero a cortes de calle. Uno es un desgaste de la legitimidad de los movimientos sociales en una práctica que es muy incómoda para el resto de la población que se mueve por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, no sé, te digo yo, que soy un tipo que puede a veces hasta mirar con simpatía, que la sociedad, bueno, pueda protestar y pueda manifestarse. Tengo la oficina enfrente al obelisco y la verdad me tuve que comprar en un momento una motito para ir a trabajar, porque no podía llegar a la oficina. Digo. Aún teniendo una mirada contemplativa y que no soy afecto a la utilización de la represión por la represión misma. Entonces llega un momento que vos decís, che, me rompe las pelotas, quiero poder ir a trabajar tranquilo. No te pueden cortar la principal arteria de la ciudad. En un momento era una constante. La principal arteria, no de la ciudad, te diría del país, ¿no? Porque la 9 de julio es, si vos decís, avenida insignia, emblema de la ciudad de Buenos Aires, es la 9 de julio, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una caída de la legitimidad de esa metodología, combinada con dos elementos. Un gobierno que está dispuesto a evitar eso, aún utilizando la fuerza, la amenaza de la fuerza. Bueno, cuando vos, no es lo mismo ir a cortar cuando vos sabés que te van a cagar a palos que cuando vos sabés que no te va a hacer nada. Y después me parece que también hubo algunos mecanismos de utilización de información sobre hechos vinculados con manejos non santos por ahí, de planes sociales, programas sociales, que el gobierno blandió en público y eso también generó un efecto de desmovilización de los grupos que manejan a esos sujetos sociales que eran los portadores de la movilización callejera, del corte y demás, ¿no? Es decir, el gobierno amenazó muchas veces con judicializar la situación de esos espacios sociales, de esos espacios de militancia, y creo que eso también debe haber tenido un efecto disuasivo sobre esos mismos movimientos o esos mismos dirigentes, como una amenaza, ¿no? En un punto de que, che, si voy, puedo ir preso. El gobierno levantó denuncias sobre el manejo de los planes sociales. Y la verdad que, a ver, independientemente de que te guste el gobierno, no. La realidad es que es discutible que una persona para recibir un plan social tenga que recurrir a una organización que no es el Estado, ¿no? ¿Por qué el Estado hoy, con la tecnología que hay, con los avances que hay en la identificación de las personas, no puede decir, che, bueno, no sé, a Luca Malespina le corresponde o no le corresponde un plan social? ¿Por qué tiene que intervenir una asociación en el medio, quedarse con una parte de eso, un porcentaje de eso? Independientemente de que no haya corrupción en el medio y que lo que haya es organización social, política. Bueno, creo que ahí hay una serie de factores que te explican por qué en parte esa dinámica de cortes ha entrado por lo menos en un modo de pausa. Claro. Y después me parece que hay una sociedad también desmovilizada, más allá de el rol específico de las organizaciones sociales, ¿no? Una sociedad que apuesta por una cultura quizás un poco más individualista, por una apuesta por un modelo
que de alguna manera tiene una mirada más crítica sobre el Estado, la intervención del Estado en la economía, la idea de que si el Estado nos libera un poco y nos deja movernos más libremente en la forma en que organizamos nuestra producción, nuestro trabajo, nos va a ir mejor. Bueno, es un modelo que fomenta más la salida individual que la salida colectiva, ¿no? O una cultura que fomenta más la salida individual que la salida colectiva. Entonces eso explica también, me parece que en parte el clima de época sea más desmovilizante que movilizante, a pesar de que, bueno, hubo una movilización muy importante que fue justamente, ¿no?, la movilización por el tema de educación universitaria, donde ahí se vio otros lazos, otras articulaciones, pero bueno, fue como una cosa espasmódica, ¿no? Fue y desapareció, y se replegó, apareció, y apareció una cosa que nunca se vio, pero al mismo tiempo se esfumó tan rápido como nunca se vio. Claro.